Capítulo 5. La confesión. Continúa profundizando en las tácticas del diablo en el quinto capítulo de Vencer al Diablo, titulado La confesión continúa. Napoleon Hill prosigue con su audaz entrevista alegórica al diablo, extrayendo revelaciones más específicas sobre cómo esta fuerza negativa manipula a la humanidad para mantenerla en un estado de deriva, drifting. Este capítulo, páginas 97-118 del manuscrito original, intensifica el diálogo iniciado en capítulos anteriores, enfocándose en las instituciones y sistemas sociales que el diablo utiliza como herramientas para perpetuar el miedo, la indecisión y la falta de propósito. Escrito con un tono incisivo y revelador, Hill combina el dramatismo del interrogatorio con un análisis crítico de la sociedad, desafiando al lector a cuestionar las influencias externas que moldean sus pensamientos y acciones. El capítulo refuerza la importancia del pensamiento independiente y el propósito definido como medios para liberarse del control del diablo. El contexto. Ampliando la confesión. El capítulo retoma la entrevista con el diablo, donde Hill, armado, con fe aplicada y un propósito claro, continúa presionando a esta entidad metafórica para que revele sus métodos. En los capítulos previos, el diablo confesó que utiliza el miedo y la deriva para dominar al 98% de la humanidad, manipulando a las personas desde la infancia, a través de hábitos negativos y entornos desfavorables. En el capítulo 5, Hill se adentra en cómo el diablo opera a través de instituciones clave como la familia, la educación, la religión y el gobierno, creando un sistema que perpetúa la deriva y desalienta el pensamiento crítico. El tono de Hill es tanto acusatorio como esperanzador, destacando las trampas sociales mientras ofrece soluciones para superarlas. Las instituciones como herramientas del diablo. El diablo, obligado a seguir confesando bajo la presión de Hill, detalla cómo infiltra las estructuras sociales para mantener a las personas en un estado de sumisión mental. Algunas de las revelaciones clave incluyen la familia como punto de partida. El diablo explica que comienza su trabajo en el hogar, donde los padres, a menudo sin darse cuenta, inculcan miedo y conformismo en sus hijos. Por ejemplo, al castigar a los niños por cuestionar la autoridad, o al transmitir inseguridades sobre la pobreza o el fracaso, los padres preparan a sus hijos para aceptar la deriva como un modo de vida. El diablo se jacta de que esta influencia temprana es tan poderosa que pocas personas logran superarla en la edad adulta. La educación como sistema de conformidad. El diablo revela que los sistemas educativos son uno de sus mayores aliados. Afirma que muchas escuelas priorizan la memorización y la obediencia sobre el pensamiento crítico y la creatividad, produciendo adultos que no saben pensar por sí mismos. Al desalentar la curiosidad y premiar la conformidad, la educación refuerza la deriva y hace que las personas sean más susceptibles a sus tácticas. La religión mal aplicada. En una de las confesiones más controvertidas, el diablo admite que utiliza la religión para sembrar miedo y división. Explica que, mientras la verdadera espiritualidad fomenta la fe y el amor, muchas instituciones religiosas promueven el miedo al castigo eterno, la culpa y la obediencia ciega. Estas emociones, dice, paralizan a las personas y las alejan de su otro yo, other self, la fuerza interna que podría liberarlas. El gobierno y la sociedad. El diablo confiesa que manipula los sistemas políticos y sociales para mantener a las personas en un estado de dependencia. Fomenta la burocracia, la corrupción y las leyes que limitan la libertad individual, asegurando que las personas sientan que no tienen control sobre sus vidas. También utiliza los medios de comunicación para propagar miedo y desinformación, manteniendo a la sociedad en un estado de confusión y deriva. El diablo subraya que no necesita controlar directamente estas instituciones, simplemente explota las debilidades humanas, como la codicia, el miedo y la falta de visión, para que hagan su trabajo por él. Esta revelación resalta la sutileza de su influencia.
que opera a través de sistemas que las personas consideran normales o inevitables. La manipulación psicológica, hábitos y creencias, además de las instituciones, el diablo describe cómo refuerza la deriva a través de la psicología humana. Identifica varios hábitos y creencias que implanta en las mentes de las personas para mantenerlas bajo su control. La autolimitación. El diablo fomenta creencias autolimitantes, como no soy lo suficientemente bueno o el éxito es para otros. Estas ideas, dice, hacen que las personas abandonen sus sueños antes de siquiera intentarlo. La procrastinación. El diablo se jacta de que la procrastinación es una de sus herramientas más efectivas. Al convencer a las personas de posponer sus metas, asegura que nunca tomen acción, manteniéndolas en un ciclo de inactividad. La envidia y la comparación. El diablo admite que utiliza la envidia para desviar la atención de las personas de sus propios objetivos. Al hacer que se comparen con otros, fomenta la insatisfacción y la falta de confianza en sí mismas. La falta de autodisciplina. El diablo explica que la autodisciplina es su mayor enemigo, ya que permite a las personas resistir sus tentaciones. Para contrarrestarla, promueve hábitos como la indulgencia excesiva y la falta de responsabilidad personal. Estas tácticas psicológicas, combinadas con las influencias institucionales, crean un entorno en el que la deriva se convierte en la norma y el pensamiento independiente se vuelve raro. La resistencia. El principio del propósito definido. Hill interviene en el diálogo para enfatizar que el diablo no es invencible. A pesar de su astucia, el diablo admite que no puede controlar a las personas que practican el principio del propósito definido, definiteness of purpose. Estas personas, explica Hill, son inmunes a la deriva porque tienen metas claras, planes específicos y la disciplina para actuar a pesar de los miedos y las distracciones. Hill refuerza que el otro yo, la fuerza interna que surge en momentos de crisis, es la clave para activar este principio y superar las influencias del diablo. El diablo, con un tono de frustración, confirma que las personas con propósito definido son su mayor pesadilla. Admite que no puede influir en aquellos que piensan por sí mismos, persisten frente a la adversidad y cultivan la fe aplicada. Esta confesión sirve como un llamado a la acción para el lector, destacando que la libertad del control del diablo está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a tomar responsabilidad por su mente. Las anotaciones de Sharon Lechter. Relevancia contemporánea. Sharon Lechter. En sus anotaciones, conecta las confesiones del diablo con los desafíos del siglo XXI. Ella observa que las instituciones modernas, como los medios digitales y las redes sociales, han amplificado las tácticas del diablo, bombardeando a las personas con mensajes que fomentan el miedo, la comparación y la distracción. Lechter también critica los sistemas educativos que priorizan las pruebas estandarizadas sobre el desarrollo de habilidades prácticas, perpetuando la deriva en las nuevas generaciones. Lechter ofrece un ejemplo moderno para ilustrar la resistencia al control del diablo. Un joven profesional que, atrapado en un trabajo insatisfactorio y rodeado de influencias negativas, decide establecer un propósito claro para iniciar su propio negocio. Al ignorar las críticas y cultivar la autodisciplina, logra liberarse de la deriva y alcanzar el éxito. Este ejemplo refuerza la aplicabilidad del mensaje de Hill y motiva a los lectores a reflexionar sobre las influencias que los rodean. Reflexión final. Un desafío al lector. El capítulo concluye con Hill reflexionando sobre la profundidad de Bonhoeffer. Las confesiones del diablo. Reconoce que las instituciones y los hábitos que el diablo explota son tan omnipresentes que muchas personas los aceptan como inevitables. Sin embargo, insiste en que la liberación es posible a través de la autoconciencia, el pensamiento crítico y el compromiso con un propósito definido. Hill promete seguir interrogando al diablo en los capítulos siguientes,
explorando temas como el ritmo hipnótico y los miedos específicos que refuerzan la deriva. El tono de Hill es urgente y empoderador, instando al lector a examinar las influencias en su vida, desde la familia hasta los medios, y a cuestionar si éstas los están llevando hacia la deriva o hacia el éxito. Cierra con una afirmación esperanzadora. El diablo solo tiene poder sobre aquellos que le entregan su mente. Reclama tu mente, y el diablo será derrotado. Temas clave y mensaje él. Capítulo 5. Amplifica los temas de los capítulos anteriores, enfocándose en cómo las estructuras sociales y psicológicas perpetúan la deriva. Los temas principales incluyen las instituciones como herramientas de control. La familia, la educación, la religión y el gobierno pueden, sin saberlo, reforzar la deriva al fomentar el miedo y la conformidad. La manipulación psicológica. Creencias autolimitantes, procrastinación y falta de autodisciplina son tácticas del diablo para mantener a las personas atrapadas. El propósito definido como antídoto. Un propósito claro y la fe aplicada son las claves para resistir las influencias negativas y reclamar la libertad personal. La autoconciencia como primer paso. Reconocer las influencias externas e internas es esencial para romper con la deriva. El estilo de Hill es provocador y didáctico, utilizando el diálogo con el diablo para exponer verdades incómodas mientras inspira al lector a actuar. La confesión del diablo, presentada con un tono astuto pero vulnerable, crea un contraste efectivo con la determinación de Hill, reforzando el mensaje de empoderamiento.